Feliz sábado y bienvenidos a un nuevo repaso de la escuela sabática de la clase de juveniles. La lección que estamos estudiando durante este trimestre se titula Libertad sin límites y seguiremos repasando distintos acontecimientos del ministerio terrenal de Jesús. La sexta lección de este trimestre se titula Pescadores de hombres y el texto clave se encuentra en Lucas capítulo 5 versículos del 8 al 11. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Pedro, Andrés, Santiago y Juan acababan de terminar una noche de pesca difícil y frustrante. No pudieron pescar ni siquiera un pez. Jesús les pidió que lanzaran nuevamente las redes. Pedro dudó, pero aún así confió en Jesús, y levantaron una red repleta de peces. Pedro se dio cuenta que estaba en presencia de un milagro. Convencido de que Jesús era más que un gran maestro, Pedro se vio indigno y cayó de rodillas a los pies de Cristo. Pidió a Jesús que saliera de su presencia, porque no se sentía digno de él. Sin embargo, Jesús invitó a Pedro y a los otros pescadores a seguirlo. Ellos inmediatamente aceptaron esa invitación, dejando todo atrás, lo siguieron. Hoy Jesús nos sigue invitando a que dejemos todo atrás y que lo sigamos. Pero ¿qué es lo que debemos dejar atrás? ¿Cuál es el compromiso que Jesús espera de nosotros? Si Jesús te pidiera que dejaras todo y lo siguieras, ¿cuál sería tu respuesta? Quizás te preocupe lo que incluya la palabra todo. Te recomiendo que leas Lucas capítulo 5 versículos del 1 al 11. Ahí encontrarás la base del estudio de esta semana. Luego de la lectura, intenta responder las siguientes preguntas. ¿Simón Pedro y los otros pescadores ya conocían a Jesús antes de ese acontecimiento? ¿Qué diferencia puede marcar esta circunstancia? ¿Por qué Jesús hizo el milagro de la pesca antes de pedirles que lo siguieran? ¿Qué impacto tuvo ese milagro en los pescadores? ¿Por qué la respuesta de Pedro fue: Señor, apártate de mí porque soy pecador? ¿Por qué crees que los pescadores siguieron a Jesús sin hacer ni una pregunta? Con respecto al sentimiento de Pedro ante la presencia revelada de Jesús, el comentario bíblico adventista, tomo 5, página 721, nos dice lo siguiente: Este sentimiento de indignidad es la primera reacción del corazón humano cuando Dios, por medio de su Espíritu, comienza a transformar la vida y el carácter. Así le ocurrió a Isaías cuando en visión estuvo en la presencia divina. Dios no puede hacer nada en favor del que no siente primero de sus necesidades de salvación. Solo los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Pedro comprendió profundamente, quizás por primera vez, su propia necesidad espiritual. ¿Y vos, te sentís a gusto en la presencia del Señor? Repasemos ahora algunas curiosidades de esta semana. El lago de Genesaret también solía ser conocido como Mar de Galilea. Todo indicaría que Pedro era el jefe de la empresa pesquera de la cual participaban Andrés, Santiago y Juan. Él era considerado un pescador experto y exitoso en sus negocios. Como las aguas del lago eran claras, el mejor momento para pescar era de noche, cuando los peces no podían ver las redes extendidas. La orden de Jesús contrariaba las reglas comunes de la pesca. El resultado de la pesca fue tan fuera de lo común que las redes comenzaron a romperse. Resultó necesario que compañeros de otras barcas se acercaran a socorrerlos. El milagro de la pesca maravillosa hizo que Pedro percibiera que Jesús tenía también poder sobre la naturaleza. Por lo menos 3 de los 4 hombres, Pedro, Andrés y Juan, ya estaban acompañando a Jesús desde el bautismo en el Jordán. Sin embargo, después de esta pesca, ellos recibieron el llamado para ser no solamente seguidores, sino también aprendices. Los discípulos comenzaron siendo hombres humildes e iletrados. No obstante, cuando terminaron su entrenamiento, se convirtieron en hombres de buen sentido común, semejantes a su maestro. Repasemos los versículos de impacto de esta semana. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Mateo capítulo 8, versículos 21 y 22. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió.
Mateo capítulo 9, versículo 9. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Mateo capítulo 19, versículo 21. En la Biblia encontramos muchos ejemplos en que Jesús llama a las personas a que dejen la rutina de su propia vida y lo sigan. ¿Está esperando Dios las mismas cosas por parte nuestra? Nosotros esperamos que antes de seguir a Jesús, las personas dejen en el pasado un estilo de vida pecaminoso. Sin embargo, en estos versículos, las personas fueron invitadas a dejar en el pasado sus actividades diarias. Tú puedes seguir a Jesús y aún así vivir una vida normal, pero acuérdate de que todos tus planes deberán ser sometidos a su voluntad y resultará necesario estar listo para cualquier cambio que necesite ser llevado a cabo en tu vida. Pedro, Andrés, Santiago y Juan fueron testigos de una maravillosa demostración del poder de Jesús. Después de la presencia del milagro junto al mar de Galilea, tuvieron la certeza de que Jesús era el Mesías. También percibieron que podían confiar en Él y estuvieron seguros de que Él sería capaz de suplir todas sus necesidades. Tal vez esta sea la razón por la que se sintieron dispuestos a dejarlo todo para seguirlo. Jesús nos llama hoy para que hagamos lo mismo. Quizás no te esté pidiendo que te vayas de tu hogar en este momento, sino que decidas de una vez por todas someter tu vida a Él y construirla sobre la base de los valores celestiales. Tendrás que trabajar y pedir que te ayude a comprender lo que su llamado significa para tu vida. No todos los discípulos fueron llamados para cumplir la misma tarea, pero todos fueron llamados a cambiar sus vidas. ¿Qué es lo que necesitas dejar de lado para servir a Dios con todo tu corazón? Muéstrate dispuesto a hacer a un lado esas cosas y acepta vivir la más grande experiencia de todas, teniendo a Jesús como el Señor de tu vida. Oremos. Querido Dios y Padre nuestro, te damos gracias por el repaso de esta lección. Queremos acudir a tu llamado, Señor. Sabemos que día a día tienes paciencia con nosotros y nos sigues llamando. Ayúdanos a aceptar ese llamado antes de que sea tarde. Ayúdanos a dejar atrás todas esas cosas que no nos permiten seguirte con un corazón pleno. Sabemos que solo en ti vamos a encontrar la verdadera salvación. Cada uno de nosotros conoce aquello que nos sigue atando a este mundo. Te damos gracias por todo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén. Te animo a que sigas repasando tu lección durante esta semana. Si aún no le hiciste, te recomiendo que leas el capítulo 25 del libro El Libertador. Nos vemos la próxima semana.